Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola Romina, buenas noches. Bueno, vamos a esperar 5 minutitos más que se unan los compañeros que regresan de la facultad y comenzamos. Karen, veo que tenés compañero de estudio, ahí ya Sí, está sí, preparado también. sí, sí. Es hembra, pero sí, está siempre. Compañera. Me pone a veces en los apuntes, todos, como que, nada, va a salir abogada también. Seguramente, seguramente. Y hoy, profe, vinimos medio cansados porque rendimos laboral. Se rendía a las 3 de la tarde, pero bueno, por suerte salió todo bien. Bueno, excelente, ¿qué fue examen oral? Sí, sí, fue oral y tomaban plan viejo y plan nuevo, todas las comisiones. Bueno, es una única comisión, pero era mucha la gente que había, pero bueno, por suerte despachaban rápido. Era algo como llevadero. Bien, bien. Bueno, Estimo le fue bien, Lautaro no sé si también le tocó rendir, pero felicitaciones, si así No, fue. no, no, no rendí laboral.
Ah, bueno. Rendí el Pero viernes debes pasado estar en... práctica, Ah, bien. sí, y el jueves Ujú. sociedades. Ah, bueno, Sí, a full están, me alegra mucho, me alegra sí. mucho. ¿Cómo fue Lautaro en tu caso? ¿Práctica? Ujú. Eh, no sé, espero que bien. Pasa que era redactar una demanda y había que responder 9 preguntas más, entonces en 1 hora y media se hacía un poco jodido. Y a veces Y todo pasa que el escrito, tiempo es sí, tal cual, acotado para avanzar con tanta sí. información. Pero Por bueno, ahí, seguramente te ha ido por muy ahí bien. era un parcial para hacerlo con compu, no con lapicera. En ese aspecto la tecnología ayuda, ayuda. Sí. Bueno, bueno, vamos a ir comenzando igualmente, les voy pasando un par de avisos en relación a cómo vamos a abordar la cursada aquí en adelante, ya que hubieron una serie de cambios. Creo recuerdan que vamos a participar específicamente del Seminario Internacional sobre Movilidad Humana, que se va a llevar a cabo el 14 de junio. Ya un poquito les había comentado. Buenas noches, Yamila, que prendiste tu cámara. Así que bueno, en consecuencia, los cambios en lo que tiene que ver con el dictado de los temas, que luego de esta parte íbamos a abordar todo lo que tenía que ver con derecho del mar y derecho medioambiental. Bueno, va a haber un cambio en este aspecto. El doctor De Rosa es quien los abordará en la última parte de la cursada y nosotros vamos a continuar justamente con estas temáticas que son fundamentales, ¿sí? Para comprender el contenido del seminario el día 14 de junio. Al respecto, vamos a abordar todas aquellas cuestiones relacionadas con derecho internacional penal, derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario. La importancia, sí, de estas temáticas en particular, no solo están dadas por el problema que deberemos de resolver en consecuencia, sino que también la modalidad final, ¿sí? de aprobación de esta cursada habrá de requerir que en vez de seleccionar un tema en particular, realizar un coloquio al respecto, ¿sí? que era lo que teníamos previsto para el final, junto con la realización de los problemas correspondientes, implicará justamente la redacción, en este caso, de una monografía en base a bueno, los temas que habrán de abordarse, ¿sí? en este seminario respectivo que, como les digo, se habrá llevar a cabo el 14 de junio. Así que en ese aspecto podemos realizar también algún tipo una clase en particular, sí, específicamente en materia de herramientas metodológicas, lógicas, que es un área que también les puede servir el día de mañana para todo lo que tiene que ver con la publicación de papers, de artículos. ¿Sí? Es muy importante adquirir estas herramientas, más si piensan el día de mañana dedicarse al área de investigación dentro del derecho, lo cual es un área que es muy interesante y enriquecedora de poder abarcar. Lo mismo si desean presentarse a becas de índole internacional. Bueno, justamente en ese aspecto, todo lo que tiene que ver con la acumulación de antecedentes, de publicaciones, ¿sí? de saber redactar, resulta fundamental para poder presentarse al marco bueno, estas posibilidades que son muy importantes. Les cuento al respecto un caso un caso personal. Mi prima se encuentra actualmente, conforme el programa PILA, en la Universidad de Colombia, en la Universidad de Manizales, realizando un intercambio, y bueno, es una experiencia que le ha resultado gratificante y enriquecedora desde todo aspecto. Recién va a regresar a la Argentina en el mes de mayo, fines de mayo, principios de junio. Está desde febrero en Colombia. Y bueno, ha sido magnífico desde todo aspecto la posibilidad de aprendizaje, no solo de lo que tiene que ver con el contenido de la carrera, sino también en materia cultural, ¿sí? Intercultural, porque no solo está con compañeros que son nacionales colombianos, sino de otros países latinoamericanos también. Ella está estudiando diseño gráfico, no específicamente derecho, pero sí
una compañera colombiana sí está estudiando por este programa aquí en la Argentina con dicho intercambio. Así que fíjense la importancia y las posibilidades también que se generan desde este ámbito y el hecho de, bueno, justamente adquirir antecedentes en consecuencia que están dados por la posibilidad de redacción en este tipo de oportunidades, porque obviamente la finalidad de, bueno, este artículo, este paper que habremos de elaborar en conjunto, no solo está previsto sí, para la aprobación de esta materia, sino también para la oportunidad de que ustedes puedan publicarlo, por ejemplo, no sé, en la revista Plural Joven, que integra el Centro de Investigación en Derecho Internacional e Integración Regional, y es un área donde justamente pueden publicar su artículo y de esa forma propender entonces a sus antecedentes académicos en este aspecto. Así que fíjense la importancia que significa si están interesados en avanzar en estos puntos. Así que bueno, luego de haber pasado estos pequeños avisos parroquiales que los veremos en mayor profundidad, hoy comenzaremos a abordar entonces la materia específica del derecho internacional penal, ¿sí? Vamos a ir con un ámbito específicamente introductorio, a ver la evolución jurídica, cómo se desarrolló el derecho internacional penal y en consecuencia, ¿sí? La responsabilidad internacional del individuo de naturaleza penal. Esta es la importancia. Hasta ahora habíamos hablado de responsabilidad, en este caso de los estados, frente a la comisión de determinados actos ilícitos, ¿sí? Ante la violación de obligaciones de índole internacional, pero siempre en cabeza del Estado como tal, ¿sí? Bueno, hoy vamos a hablar a partir de lo que tiene que ver con la responsabilidad puesta en el particular, en el sujeto, ¿sí? Por la comisión de crímenes internacionales, con todo lo que ello conlleva, por supuesto, ¿sí? Y con situaciones que se están dando hoy en día en este marco internacional también. Y por eso la necesidad de abordar estos temas justamente, bueno, cuando lo trataremos bien cuando hablemos de derecho internacional humanitario, pero justamente la crisis humanitaria que se está produciendo también en toda la región como producto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, bueno, será un punto específico que se habrá de abordar también en este seminario internacional, que habrá de contar, ¿sí? Tanto con profesores nacionales de nuestra alta casa de estudios, como también participarán profesores de la UBA y de la Universidad de Almería en España. Todos son expertos y darán su visión, ¿sí? De lo que está ocurriendo en este contexto internacional actual, y bueno, de allí la importancia de tener conocimientos previos para comprender, para entender lo que está sucediendo, y bueno, en consecuencia luego trabajar sobre los puntos específicos. Se va a abordar específicamente todo lo que tiene que ver con refugiados, ¿sí? y derecho humanitario en consecuencia, cuál es el contexto sociocultural que todo este contexto implica, y a su vez, bueno, todo lo que tiene que ver con la normativa y la existencia de los desplazados internos, qué situaciones se están dando en particular y cómo el derecho internacional, las organizaciones internacionales lo están abordando. No solo los estados en consecuencia, ¿sí? Hablamos de desplazamientos que en realidad, si hacemos foco en lo que está ocurriendo hoy en día, viene de ya bastantes años anteriores sucediéndose esto, en el marco de conflictos internos, conflictos bélicos que existen, ni hablar todos aquellos desplazamientos que se generan como producto, ¿sí? de el cambio climático, ¿sí? Por factores de índole medioambiental y las consecuencias que también se están generando en este aspecto. Así que fíjense la importancia de abordarlo en consecuencia. Pero bueno, volvamos en este aspecto al derecho internacional penal. Lo ponen porque me dice inestable. ¿Me escuchan bien todo? ¿Se escucha bien? A veces se corta, profe, un poquito, pero por ahora va bien, cualquier cosa le avisamos.
Bueno, exacto. Por favor, me avise punto o forma de poder solucionar. Bueno, vamos a hablar en consecuencia, sí, del derecho internacional. ¿Qué entendemos por derecho? Justamente implica conductas ilícitas, ya sea los leyes internacionales, responsabilidad y discernimiento hubiera incurrido en la comisión de determinado ilícito. Acá tenemos que ver cuestiones específicas, normativa muy particular que habremos de analizar ¿sí? a lo largo de la cursada, pero que justamente implica que cuando hablamos de internacional, en este caso de naturaleza penal, ¿Profe? nos estamos refiriendo, sí. Sí, se corta un poquitito, pero a veces, o sea, no es que todo el tiempo se corta, como que en determinados momentos. A ver, ahí el Power igual lo ven bien, ¿no? Por ahí si no lo pongo en pantalla completa, no genera tanta necesidad de intercambio de datos y audio. Probamos así, total igualmente lo pueden leer. Entonces, ¿les parece bien? Dale, sí. Bárbaro. Hablábamos entonces del concepto de derecho internacional penal. Bueno, en consecuencia entender, ¿sí?, que justamente la violación de normas imperativas o normas ius cogens, es decir, el conjunto de normas, ¿sí?, que tutelan valores fundamentales para la comunidad internacional en su conjunto, es decir, la paz y la seguridad internacional, ¿sí?, la vida y la integridad de las personas, implican justamente la comisión de crímenes internacionales. Su violación implica la comisión de un crimen internacional, los cuales están específicamente sí, tipificados en el Estatuto de Roma del año 1998, que da nacimiento a la Corte Penal Internacional. ¿Sí? El Estatuto de Roma, como vemos más adelante, entra en vigencia a partir del año 2002, pero justamente tiene la finalidad, por supuesto, de haber creado a la Corte Penal Internacional con todo lo que implica, y veremos la evolución histórica hasta llegar a la creación de dicha Corte, sino que también lo que hace es tipificar, establecer cuándo estamos en presencia de un crimen internacional. Bueno, justamente, dice que habrán crímenes internacionales, delitos, crímenes de lesa humanidad, de guerra, de agresión, y el que nos... Bueno, posteriormente a analizar cada uno. Pero veamos con anterioridad, ¿sí? Finalmente, a la tipificación de crímenes. En realidad, la acción de la responsabilidad nacional del individuo en cuenta que en un instante los sujetos de acreditarse la responsabilidad nacional interna, ¿sí? Justamente los ataques que ocurrieron a lo de la historia, ¿sí? En sus comienzos, lo que ha tenido que ver también con la frecuencia y sí,
regresé hasta donde llegué pero bueno, hablábamos un poco en consecuencia. Digo, una cuestión que me puedo decirles en este aspecto, ¿sí? En este caso, que más de el inculcarle, ¿sí?, responsabilidad internacional de naturaleza penal al individuo, justamente el derecho internacional penal se ha dotado, ¿sí?, a su vez de dos ramas del derecho internacional público que son fundamentales para entender todo este contexto en un marco integral. Y acá hablamos específicamente del derecho internacional de los derechos humanos y a su vez del derecho internacional humanitario, el cual, bueno, dos ramas de las cuales hablaremos específicamente con posterioridad. Pero aquí entender que cuando hablamos del derecho internacional de los derechos humanos, justamente estamos haciendo referencia a aquel derecho que lo que hace es proteger la dignidad, ¿sí?, del individuo, justamente ante aquellos excesos de poder que pudieran cometer por parte de los estados, ¿sí? Y los organismos, los tribunales, las cortes que habrán de actuar en consecuencia, de acuerdo a los tratados internacionales, la normativa internacional, ¿sí? Ya sea a través de, justamente como lo indicábamos, o tratados o normas entendidas desde el derecho internacional de índole consuetudinario, que protegen la vida, la dignidad, ¿sí?, del individuo como tal, y que a su vez justamente se trata de un derecho que promueve la acción estadual hacia el desarrollo, ¿sí?, de los derechos humanos en consecuencia de los habitantes que habitan su territorio. Esta es la importancia, y de allí la normativa que existe en consecuencia, ya sea tanto de índole bilateral, multilateral, regional, ¿sí?, como, bueno, lo hemos venido abordando a lo largo de, bueno, toda la materia hasta aquí. Y a su vez hablamos del derecho internacional humanitario. Si bien veremos específicamente de qué se trata esta materia tan importante, ¿sí?, a lo largo de la cursada, bueno, como una primera aproximación, podemos establecer que justamente el derecho internacional humanitario implica el cuerpo de normas, ¿sí?, internacionales específicamente destinadas a ser aplicables ante la situación de un conflicto bélico, ¿sí? Esta es la importancia del derecho internacional humanitario, frente a determinadas características, por supuesto, que deben darse para que su normativa sea aplicable como tal, pero que justamente, sí, tiene la finalidad, ¿sí?, de intervenir por cuestiones humanitarias, por supuesto, a la hora de limitar, ¿sí?, el derecho de las partes en un conflicto bélico a justamente elegir libremente cuáles son los métodos y medios que se habrán de utilizar en la guerra, justamente previendo, por supuesto, en este caso, la protección de tanto de personas como de bienes que son ajenas al conflicto como tal, ¿sí?, la protección de dichas personas, o bueno, veremos determinadas características en particular que tienen que cumplirse para que el derecho internacional humanitario intervenga como tal y dentro de este marco sea aplicable la normativa en el contexto de un conflicto bélico. Pero bueno, habiendo analizado, ¿sí?, integralmente lo que implican estas tres materias a la hora de justamente la protección, ¿sí?, de los derechos humanos como tales, que nos inculcan a todos los seres humanos en consecuencia, veremos, bueno, justamente la evolución histórica hasta llegar a tal punto. Y en ese aspecto iniciamos, no sé cómo me habré quedado antes de que se cortara, pero hacíamos referencia a, bueno, justamente las aberraciones, las atrocidades cometidas durante la Primera Guerra Mundial, ¿sí?, con todo lo que ello significó. Y justamente dio paso en el año 1919 a la celebración del Tratado de Paz de Versalles, ¿sí? Fue el primer antecedente en este aspecto, que justamente, bueno, tuvo la finalidad, fue un tratado celebrado en este caso entre los aliados, ¿sí?, y aquellos estados asociados
a Alemania, con la finalidad de declarar en este caso culpable, de que se llevara a cabo el proceso correspondiente para declarar culpable, en este caso al emperador alemán Guillermo II, ¿sí? Específicamente por imputándolo, considerándolo culpable del delito de traición a la suprema moral internacional y a la autoridad sagrada de los tratados, ¿sí? Se le imputaban, bueno, específicamente estos dos crímenes, estos dos delitos en particular, y por supuesto se acordó en consecuencia que sería juzgado por un tribunal que estuviera constituido a tal fin, garantizándosele, por supuesto, ¿sí?, las garantías esenciales del derecho de defensa. Bueno, más allá entonces de la voluntad política que existió en ese momento, ¿sí?, de comenzar a juzgar las aberraciones, las atrocidades que se venían cometiendo hacia no solo civiles, ¿sí?, sino soldados de las partes contrarias a los conflictos bélicos y todo lo que venía sucediendo en este contexto tan grave dado por la guerra justamente. ¿Qué sucedió? En ese momento, lamentablemente, el emperador se encontraba exiliado en los Países Bajos, y los Países Bajos en ese momento no proceden a justamente su extradición. Él se encontraba exiliado allí y no lo hicieron en base a considerar que, en primer lugar, el motivo por el cual se quería proceder al exilio, a la extradición, ¿sí?, del emperador en este caso, no configuraba, ¿sí?, ser un motivo de extradición que estuviera previsto, ¿sí?, en la normativa, en este caso interna holandesa, y tampoco, ¿sí?, o sea, no estaba previsto en el derecho interno holandés, ni tampoco en el marco de un tratado que los Países Bajos hubieran celebrado en la materia. Asimismo, en ese momento, este Estado consideraba, ¿sí?, el país consideraba que la extradición solamente, y la extradición para por supuesto, proceder al juzgamiento, solo implicaba o estaba basado en cuestiones de índole políticas, y que en consecuencia la decisión, ¿sí?, de un jefe de Estado de ir a la guerra no configuraba, ¿sí?, un delito como tal, porque se encontraba previsto dentro de las prerrogativas que tenía un soberano. Así que fíjense, bueno, cuáles fueron las primeras reacciones en consecuencia frente a esta intención de, bueno, juzgar a una persona por los crímenes cometidos dentro de este marco. Tampoco se cumplió, sí, con un compromiso que había sido establecido en ese aspecto, relacionado a que el gobierno alemán entregaría para su juzgamiento, ¿sí?, a todos aquellos nacionales que hubieran sido acusados de haber violado las leyes y las costumbres de la guerra. Acá, bueno, posteriormente hablaremos de lo que implica específicamente el derecho de la Haya, ¿sí?, y las consecuencias en este aspecto, la evolución histórica que sí existió también en consecuencia. Pero justamente existía ya normativa en materia de todo lo que tenía que ver con las leyes y costumbres de la guerra como tal. Bueno, en ese aspecto se entendió, se consideró que el hecho de proceder a tales juzgamientos podía implicar una desestabilización del gobierno alemán que, bueno, en ese momento se estaba conformando como tal luego de los hechos sucedidos. Y por lo tanto, se termina acordando que Alemania, ¿sí?, juzgaría a estas personas ante su propia Corte Suprema, en base a una lista que, bueno, habría de ser confeccionada por los aliados en consecuencia, donde figurarían las personas pasibles de ser juzgadas en este marco. Pero bueno, más allá de que el Tratado de Versalles no haya producido sus efectos como tal en el marco del juzgamiento específico que el mismo preveía, tengamos en cuenta, ¿sí?, y que esto es lo importante, que justamente el principio de responsabilidad internacional del individuo de
naturaleza penal, quedó asentado como tal, ¿sí? Que consagrado, tanto convencionalmente como consuetudinariamente, porque acá prevemos, ¿sí?, los primeros instrumentos internacionales, más allá de cuáles hayan sido los resultados finales, tienen la intención, tienen la connotación de proceder justamente al de estas personas por los crímenes que hubieran cometido en consecuencia y que atentan, por supuesto, comunidad de personas, como hablábamos en un principio, la paz y la seguridad internacionales, y que por supuesto, sí, son ajenos, o sea, superan todo límite dado por las leyes, ¿sí?, y las costumbres de la guerra que regían por tal en ese momento histórico, porque por supuesto, de todas estas cuestiones específicas, bueno, tenemos que ubicarnos también en el contexto histórico que se estaba viviendo en ese momento, ¿sí? De la normativa en esta materia fue evolucionando y que estuvo dada principalmente, ¿sí?, bueno, una serie de declaraciones que se dieron en el marco de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, también un marco donde, bueno, las más que nada por el eje en el campo de batalla, fueron fundamentalmente atroces. También, no solo en el campo de batalla como tal, sino en los países que el eje había ocupado en ese momento, y o en el territorio de la propia Alemania, ¿sí?, respecto de tanto la población civil como los soldados enemigos, ¿sí?, los soldados otras fuerzas, y de allí la necesidad de justamente llevar a cabo esta serie de declaraciones que tenían por fin, bueno, imputar culpables de la comisión de estos crímenes, de estas atrocidades. Es así que en el año 1941 de justicia organizada, lo que se entendía, por supuesto, crímenes de guerra. Fíjense cómo acá ya empezamos con una indicación específica de crímenes para que todo ello consideraba. Aquí va tanto por sí ordenado la comisión de tales crímenes perpetuo, ¿sí?, en los. Sé que acá, sí, en forma, bueno, también la declaración de Moscú sobre aspecto de la misma pues, regreso nuevamente, disculpen. Ahí la ven, ¿no? Sí, está compartiendo pantalla. Bien, hablábamos de la declaración de Moscú. Y en este caso, bueno, los estados que intervienen en dicha declaración, donde, bueno, ¿qué se había dispuesto en este caso? Que una vez concedido, ¿sí?, el armisticio a Alemania, los oficiales alemanes, ¿sí?, y los miembros integrantes del partido nazi, en este caso, que fueran responsables, ¿sí?, de la comisión de crímenes y que hubieran participado, ¿sí?,
otorgando su consentimiento a tales efectos para la comisión de tales atrocidades, de tales crímenes, serían entregados a los países donde hubieran cometido tales ilícitos, con la finalidad de que fueran juzgados conforme el derecho de tales estados donde hubieran cometido estos actos, y por supuesto condenados en consecuencia, ¿sí?, conforme a las leyes de tales estados. Fíjense cómo va evolucionando en consecuencia la normativa internacional en este aspecto. Más allá de que hablamos de declaraciones, ¿sí? Acá no hablamos todavía de cuestiones que generen algún tipo de vinculación, que hablemos de tratados o normativas de índole vinculante, además de tener en cuenta, sí, por supuesto, el contexto histórico, la todavía no creación de la Organización de Naciones Unidas en consecuencia, pero siempre volvemos a este punto en particular y a la importancia del derecho, del desarrollo progresivo del derecho internacional, porque justamente todos estos puntos habrán de configurar el día de normativa que implica ser justamente normativa de índole consuetudinaria, ¿sí?, que se ha ido gestando a partir de la práctica, ¿sí?, renuente de los estados, en este caso con intención de obligatoriedad, pero que bueno, justamente dependen de una historia importante en la materia y que implican, ¿sí?, la normativa que hoy rige en materia de responsabilidad internacional del individuo de naturaleza penal. En consecuencia tenemos, ¿sí?, para el año 1945 la declaración de Potsdam, ¿sí?, que justamente tuvo la finalidad de juzgar a los grandes crímenes de guerra y la necesidad, por supuesto, de proceder a un acuerdo en consecuencia. Los estados acá vieron, ¿sí?, la necesidad imperiosa de poder proceder a justamente, juzgar los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que ello habría de significar, ¿sí? Y si bien, obviamente, volvemos a este punto en particular, donde estos instrumentos no resultaban ser de índole vinculantes como tal, ¿sí?, configuraron el contexto político necesario para la creación del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, ¿sí?, el primer tribunal, ¿sí?, antecedente de la Corte Penal Internacional. Este tribunal se crea a partir del Acuerdo de Londres, ¿sí?, celebrado el 8 de agosto del año 1945, entre los Estados Unidos, Francia, el Reino Unido participó, y también la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en ese caso, y tuvo la finalidad, sí, de proceder a justamente el juzgamiento. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Pensé que se me había trabado. El juzgamiento, ¿sí?, de aquellas personas, de aquellos presuntos culpables, ¿sí?, de actuar en interés de los países europeos del eje, en este caso, y que lo hubieran hecho ya sea en forma individual o como parte de una organización, pero que hubieran cometido crímenes de guerra, crímenes contra la paz o crímenes de lesa humanidad. Fíjense que acá ya tenemos una nueva tipificación más específica, ¿sí?, de lo que implica la comisión de estos crímenes, ¿sí? Vemos la evolución internacional en consecuencia. Por eso es importante determinar, ¿sí?, que tanto el establecimiento del tribunal como los 22 juicios que él mismo llevó adelante constituyen un punto de inflexión para el derecho internacional público. ¿Y por qué se da este punto de inflexión específico? Porque el mismo está dado, en que justamente impidió que, quienes finalmente resultaban acusados y juzgados de la comisión de estos crímenes específicos pudieran justamente ampararse en lo que se conoce como la doctrina de los actos propios, ¿sí? ¿Qué quiere decir la doctrina de los actos propios? Ellos lo que alegaban, ¿sí?, al momento de la comisión de estos crímenes, es que justamente todos estos actos que realizaban, ¿sí?,
o estas conductas llevadas a cabo lo eran como tal en base a ser actos oficiales ejecutados en nombre del Estado soberano al cual representaban, ¿sí? Le daban, o ponían esta defensa en particular, que eran actos oficiales que lo hacían en nombre del Estado, ¿sí? Que el Estado como figura era el que en definitiva cometía estos actos. Obviamente un Estado no lo podemos encarcelar como tal, más allá de la responsabilidad internacional que le pudiera caber como tal, pero este principio, este punto de inflexión, deja de implicar, ¿sí?, que los responsables pudieran ampararse en dicho pretexto y por lo tanto, ¿sí?, excluir la responsabilidad internacional que les cabía como tal debido a los crímenes, ¿sí?, que habían cometido. Se logró que pudieran ser juzgados y en consecuencia respondieran a título individual frente a los crímenes que habían cometido en tiempos de guerra, y de allí la importancia, sí, que significó la existencia del Tribunal de Nuremberg en consecuencia. Y dentro de este marco, sí, ver principalmente estos antecedentes que son tan importantes y que se reflejan hoy en día también en el Estatuto de Roma, ¿sí? Cuando hablamos de los principios de Nuremberg. Estos son una serie de, justamente, de principios, valga la redundancia, ¿sí?, de reglas sustantivas que son referidas a la responsabilidad, ¿sí?, del individuo, la responsabilidad individual de los particulares en materia penal, y justamente, bueno, cuáles son los puntos de inflexión que se han de tener en cuenta a la hora del juzgamiento, ¿sí? Y qué se tuvieron en cuenta para llevar a cabo los juicios que este tribunal, bueno, impulsó y que implicó el juzgamiento de tantos crímenes que se cometieron durante ese periodo histórico. Bueno, en primer lugar, ¿sí?, el primer principio, son 7 en total, establece que toda persona que cometa, ¿sí?, un acto que constituye un delito de derecho internacional, habrá de ser responsable del mismo y está sujeto a sanción. Acá se establece específicamente, ¿sí?, la existencia de responsabilidad internacional individual del individuo, ¿sí?, de naturaleza penal. Y no solo eso, sino que este principio, este primer punto, está dado en el reconocimiento de la personalidad internacional del particular, que no lo existía hasta este momento, ¿sí? El reconocimiento de la personalidad internacional del individuo, a quienes se les impone, ¿sí?, a quienes se les establecen determinadas obligaciones directas que habrán de tener que cumplir, ¿sí?, en el marco del derecho internacional, independientemente de cuál sea el derecho interno del cual resultan nacionales o que les resulte atribuible en cuestión. Esta es la importancia, ¿sí? Acá se hace esta diferenciación. Al otorgarle personalidad internacional al individuo, ¿sí?, el reconocimiento de esta personalidad internacional, implica que justamente ha de tener que cumplir con todas estas obligaciones, ¿sí?, dispuestas por el derecho internacional en consecuencia. Lo que charlábamos cuando hacíamos referencia a los estados, ¿sí?, la existencia de normas primarias, de normas secundarias que se generan ante la violación de una obligación primaria y la necesidad de responder en consecuencia. Bueno, se está trasladando a la figura del particular y el deber de responder, ¿sí?, más allá de lo que se establezca en el ordenamiento interno sobre un determinado punto. ¿Recuerdan lo que sucedió en relación al emperador Guillermo II? Bueno, fíjense que uno de los impedimentos para proceder a la extradición del mismo estaba dado porque los motivos por los cuales habría de llevarse a cabo no estaban previstos en este caso en el derecho interno holandés, ¿sí? Bueno, este punto ya ha de ser corrido de lado y no habrá de tomarse en cuenta porque la persona ha de estar dotada
¿sí?, de responsabilidad internacional y el deber entonces, en consecuencia, de tener que responder ante, ¿sí?, la comisión de un crimen internacional. Bueno, el segundo principio, ¿sí?, es muy similar al primero, posee las mismas características, establece que justamente el hecho de que el derecho interno no imponga pena alguna por un acto que constituya así un delito de derecho internacional, no habrá de implicar la exhibición de responsabilidad ante la comisión, ¿sí?, de tal hecho, ¿sí?, de tal acto ilícito que por supuesto implica una violación o una obligación internacional en consecuencia. Así que en el marco de este aspecto, ¿sí?, se vuelve a reforzar lo establecido en el principio número 1 en materia de responsabilidad internacional. ¿Qué dice el principio número 2? Que ya no podrá abordarse, ¿sí?, esta defensa basada en la capacidad oficial. ¿Qué quiere decir esto? Lo que ocurría cuando hablábamos de la doctrina de los actos propios en este aspecto, o la posibilidad, ¿sí?, de hablar o arrogarse inmunidad frente a la comisión de determinados crímenes internacionales, ¿sí? El principio 3 que dice que el hecho de que la persona que haya cometido un acto que constituye un delito del derecho internacional haya actuado como jefe de Estado o como autoridad de Estado no la exime de la responsabilidad conforme al derecho internacional, ¿sí? Ya no puede arrogarse en tales puntos, ¿sí?, invocar inmunidad jurisdiccional del Estado para no responder frente a la comisión de crímenes internacionales. Esta es la importancia y no tenemos que hablar de jerarquía, pero sí de estas normas ius cogens, como charlábamos al principio de la clase, estas normas imperativas que justamente tutelan valores fundamentales, ¿sí?, para la vida, para la dignidad de las personas, la paz y la seguridad internacionales. Y por supuesto, en consecuencia, el deber, ¿sí?, supremo de respetarlas como tal. En este aspecto, el Tribunal de Nuremberg ha dicho específicamente que el principio del derecho internacional, que bajo determinadas circunstancias protege a los representantes de los estados, cuestiones específicas que hemos ya abordado, ¿sí?, en materia de inmunidad, por ejemplo, del personal diplomático, el personal consular, ni hablar cuando hablamos de un jefe de Estado. Bueno, ¿qué dice el tribunal? Que no habrá de poder ser aplicado a actos condenados como crímenes por el derecho internacional, ¿sí? Entonces, en base a estas características en particular, ¿qué dice? Que los actores de tales actos, los autores de la comisión de tales delitos, no pueden refugiarse detrás de su posición oficial en orden a ser liberados del castigo. Así que es fundamental, ¿sí?, estos principios que configuran los antecedentes de la normativa que rigen hoy en día. Estamos hablando de normativa de índole consuetudinaria que posteriormente es plasmada, ¿sí?, en la normativa que hoy existe en la materia, la normativa vigente, y que configuran todos estos antecedentes. Fíjense la importancia, como charlamos siempre, para la protección de los derechos humanos, y el fortalecimiento de los derechos humanos como tal, y que hoy en día tienen que tener una mayor connotación en base al contexto actual que estamos viviendo, ¿sí? Porque todas estas cuestiones uno tal vez las denota abstractas, o perdemos el hilo de cuestiones que hoy en día se están sucediendo, ¿sí? Y por eso la importancia de su conocimiento, lo que da herramienta a poder analizar, para poder tomar, ¿sí?, determinadas, no sé si posiciones, pero sí ejes de análisis de punto, y poder irlas, o hacer desde nuestro lugar lo que pueda hacerse en consecuencia, habrá de ser en un marco de conocimiento. Esto es fundamental. Bien, por lo tanto, continuamos, en este caso con el principio cuarto, ¿sí?, que ¿qué establece? Bueno, excluye la posibilidad de avanzar en
lo que se conoce como la defensa de obediencia debida, ¿sí?, a órdenes superiores, una defensa que también nos toca de cerca en el marco de nuestra historia argentina, ¿sí? ¿Qué dice el principio cuarto en este caso? Que el hecho de que una persona haya actuado en cumplimiento de una orden de su gobierno o de un superior jerárquico no la exime de responsabilidad conforme al derecho internacional si efectivamente ha tenido la posibilidad moral de opción. Esto se conoce como iures. ¿Qué significa? Que justamente, bueno, quien hubiera cometido, ¿sí?, un crimen internacional en consecuencia, no podrá alegar que lo ha hecho en base a, bueno, órdenes dictadas en este aspecto y obedecidas, siempre que, por supuesto, hubiera alegado y probado, que esta es la importancia, ¿no? Haber probado que justamente estaba en peligro su vida si cometía estos actos en particular. Pero tener en cuenta, ¿sí?, que ello no configura específicamente una causal de exhibición de responsabilidad. En todo caso, por supuesto, habrá de tenerse siempre en cuenta el caso concreto, pero habrá de poder servir como un atenuante para la condena, pero no implica, sí, de primera mano, la exhibición de responsabilidad ante la comisión de tal hecho, el que el acusado alegue que actuó en un marco de obediencia debida, justamente cumpliendo órdenes de un jerárquico superior a, bueno, al cargo que detentaría en consecuencia, ¿sí? Bien, el principio quinto habla en este aspecto de justamente, bueno, las garantías del debido proceso, ¿sí? Establece que, por supuesto, toda persona que es acusada de un delito en el marco del derecho internacional habrá de tener derecho a un juicio imparcial sobre los hechos y sobre el derecho. Bueno, acá, ¿qué establece la normativa específicamente? Que, bueno, la acusación ha de tener que especificar cuáles son los cargos, ¿sí?, cuáles son los delitos que se le están imputando a esta persona, con la cantidad de documentos, o sea, toda la cantidad de documentos acusatorios, toda la prueba necesaria en consecuencia, ¿sí?, que la tenga disponible a su análisis también y que sea parte de su propia defensa. Por eso la necesidad de que estos documentos les sean entregados con el tiempo suficiente delicado para, bueno, proceder a plantear lo que considere pertinente en este marco, ¿sí? Lo mismo, una etapa de índole preliminar, donde el acusado tiene la posibilidad, sí, de brindar todas las que considere relevantes en el marco de los hechos que se hayan ocurrido, la forma en que ocurrieron, por supuesto, y que se están imputando, que se le están imputando, bueno, tiene el derecho de poder explicar en consecuencia lo que le sea apropiado. Así como, si, o sea, el que se hace del caso, va a ser realizado en el marco de la traducción idioma que el input. Esto es fundamental, por eso la necesidad bueno, de estar implementado en estos principios, que justamente pueda tener un respectivo acceso. Siempre hablemos del contexto histórico donde están dando de principios este tipo de activas. Entonces la necesidad, y que en día, por supuesto, de que la persona esté conocimiento pleno y entienda los consecuencias sí, en el mismo estos principios, la posibilidad de llevar a propia defensa, ¿sí?, llevar su propia defensa
¿sí? ¿Escuchan? ¿Escuchan bien? Profe, Más se o menos, cortó. profe. Yamila, ¿ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Bien. Había por ahí bastante ruido en el pasillo, por ahí era eso. Si se llega a cortar, volvemos. Pero estábamos hablando de estos puntos específicos con el... Bueno, la que el acusado tenía de conducir su defensa, ¿sí? Ante el respectivo consejo técnico y la importancia de actuación en consecuencia en este marco, ¿sí? Acompañado que se está llevando a cabo, y presentar evidencia toda la prueba, ¿sí? A los efectos de hacer su dicho, su versión de los hechos como tal, y bueno, en ese marco, el traballe en consecuencia. Bien, por último, justamente, ¿cuáles son los delitos, ¿sí? A continuación, y fueron punibles con el derecho internacional? Por un lado, los delitos contra la paz, que eran los que los mismos implicaban, ¿sí? Justamente planear, preparar una acción. Veremos posteriormente el crimen de agresión, las características que ¿sí? Este concepto que, si bien fue plasmado en su momento en el Estatuto de Roma, fue específicamente se lo conceptualizó en consecuencia, y hubo entonces de producir los efectos consecuentes como tal, ¿sí? Que aquí hablamos, bueno, de quién comete estas acciones en particular. Planea, prepara, inicia, ¿sí? Una guerra de agresión o una guerra en particular que, por supuesto, viole, ¿sí? Los tratados, los acuerdos o garantías internacionales. Volvemos a lo que implica en consecuencia, ¿sí? Y, bueno, las sanciones que implican ante la violación de tal normativa común o que conspire, ¿sí? En la perpetración de cualquiera de estos actos. Acá hablamos específicamente nuevamente, ¿sí? Que no solo le compete a quien actúa como autor en este caso, sino también a quien este tipo de crímenes, no pudiendo alegar en consecuencia, ¿sí? Que llevaban a cabo tales órdenes respondiendo a una figura jerárquica, ¿sí? Esto es lo que está definido. No solo para el autor, no solo lógico, sino material, y los de ser justamente condenados en este aspecto. Bueno, los delitos de guerra, ¿sí? También implican, bueno, acá hablamos de acciones, asesinato, maltrato, deportación, ¿sí? Para trabajar en condiciones de esclavitud, o cualquier otro propósito, por supuesto, con la población civil de territorios ocupados, o que en ellos se encuentren, ¿sí? Asesinato, maltrato, hoy en día se encuentran configurados en la normativa internacional actual que la materia. Los contra la humanidad, hoy en día también se encuentran delicados, donde acto de asesinato y actos inhumanos con civiles, cometido a lo largo de la historia, el deber de, bueno, justamente regular en consecuencia y evitar que continuaran el castigo, ¿sí? A los culpables de la comisión de estas aberraciones, ¿sí? De allí la importancia
aplicar responsabilidad internacional al individuo, ¿sí?, frente a la comisión de estos hechos, y la imposibilidad en consecuencia de poder ampararse en determinadas inmunidades o defensas en particular que justamente lo extraigan de la responsabilidad internacional que ello significa. Por eso justamente el principio séptimo, ¿sí?, el último de los principios de Nuremberg, ha de establecer que la complicidad en la comisión de un delito contra la paz, ¿sí?, un delito de guerra o contra la humanidad, de todos los que fueron enunciados en este aspecto, constituye a su vez a sí mismo un delito, un crimen de derecho internacional. No solo los autores, los partícipes, sino los cómplices resultan a su vez, ¿sí?, susceptibles de ser responsables, de ser declarados responsables ante la comisión de tales crímenes internacionales. Bueno, bien, vamos a llegar hasta aquí. Sáquenme la cara de aburridos, por favor. Noelia, Chane. Bueno, chicos, iniciamos con esta temática tan importante, ¿sí? Avanzaremos a lo largo de las clases. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien? Hoy sé que tuvieron examen, así que ya terminamos temprano. ¿Alguien más rindió, además de Karen, el día de hoy? ¿No? Bueno, época de parcial, imagino están todos, así que estudien mucho y nos vemos el día miércoles si no tienen ninguna pregunta. Profe, Sí. ¿podría Sí, subir Yamila. el power de hoy? Porque se cortó bastante la clase. Así, Bien, bien, por bien, favor. quédate tranquila que lo subo y bueno, intentaré mejorar internet para la clase que viene, que no venía sucediendo, tal vez lo vamos a hacer desde el celular, me voy a conectar desde ambos lugares a fin de que podamos trabajar con el Power y asimismo me escuchen correctamente. Bueno, Gracias. les deseo buenas noches, que descansen. Gracias. Hasta luego.